Buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer seminario y primero del 2021 de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Esta tarde tenemos el honor de contar con la maestra en Ciencias, María del Carmen Franco, Cabrera del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que nos expondrá el tema Embarazo y Estudios de Imagen con Rayos X. Antes de dar una breve introducción a la maestra en Ciencias, queremos hacer un pequeño homenaje. Esta semana tuvimos una lamentable pérdida, entonces le cedemos la palabra al maestro en Ciencias, César Ruiz. Gracias, doctora Olinka. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es César Ruiz. Y bueno, desafortunadamente, como comentaba Olinka, sufrimos una muy lamentable pérdida, creo que para el país, creo que para México en general. Y voy a leer unas palabras. La Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina lamenta el sensible fallecimiento del ingeniero Fernando Iturbe Germán. Él fue ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien contribuyó enormemente a la formación de muchas físicas y físicos médicos mexicanos en materia de seguridad y protección radiológica. El ingeniero Iturbe tuvo un gran impacto en nuestro país, fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica. Lo recordamos con un profundo cariño y respeto por todo el conocimiento y experiencia que compartió con muchos de nosotros, ya sea como profesor, como amigo o a través de su memorable manual de protección radiológica. Le sobreviven su esposa, la maestra Nelena Buenfil, también profesora de la maestría en física médica durante muchos años y quien afortunadamente nos hace el honor de acompañarnos. Y desde luego a sus hijos Luis Ernesto, Fernanda y Omar, a quienes les enviamos nuestro más sincero pésame. Descansa en paz nuestro amigo Fernando Iturbe Germán, y les pido que guardemos un minuto de silencio en su honor. Bien, Olinka. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Entonces tenemos el honor de contar con la maestra en Ciencias, María del Carmen Franco, Cabrera del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, quien nos expondrá el tema Embarazo y Estudios de Imagen con Rayos X. Daré una breve descripción del trabajo académico de la maestra en Ciencias, María del Carmen. Originaria de la Ciudad de México, obtuvo su grado de maestría en Física Médica en el Centro de Ciencias de la Salud de Universidad de Texas, en San Antonio, en 1995. Es uno de los primeros físicos médicos clínicos dedicados al área de radiodiagnóstico en México, en la práctica clínica y de consultoría. Es profesora de Física y de Seguridad Radiológica en la especialidad médica de Radiología e Imagen en el Tecnológico de Monterrey desde hace 20 años. Ha dirigido tesis de residentes en temas de optimización de la dosis al paciente y de la calidad de imagen con rayos X. Actualmente es físico de radiología en los hospitales del Tecnológico de Monterrey, donde colabora con un equipo multidisciplinario para el plan de calidad y seguridad, teniendo a su cargo el programa de seguridad radiológica del paciente y del personal y la supervisión del buen funcionamiento de los equipos de imagen. Le agradecemos a la maestra María del Carmen su apoyo y que accediera a dar este seminario hoy. No queda más que cederle la palabra. Maestra. Muchísimas gracias, Olinka. César, es de verdad para mí un enorme honor haber recibido esta invitación. Estoy realmente muy feliz y emocionada de estar con ustedes y además iniciando este año. Y va por el maestro Fernando Iturbe.
Bueno, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Voy a detener mi cámara un momentito y voy a comenzar a compartir pantalla. Muy bien. Y ahí deberían de poder verla. Sí, sí se ve. La vemos. Perfecto. Muy bien. Déjenme hacer chiquita esta mía. Muy bien. Ok, entonces creo que estamos listos para empezar. Y bueno, quiero comenzar por mencionarles mis principales afiliaciones profesionales. Efectivamente, soy física en los hospitales de TecSalud. Este es un sistema de 2 hospitales de tercer nivel en la ciudad de Monterrey y somos un hospital escuela. Aquí es donde soy profesora para la especialidad médica de radiología e imagen. Y además participo como socia y consultora en Radiofísica Especializada, que somos una compañía de servicio y capacitación en física médica y seguridad radiológica. Creo que me siento obligada a mencionarles también dónde está el mayor de mis jefes o un par de jefas. Aquí es de donde recibo la mayor demanda de atención y es ser mamá de estas 2 adolescentes. No estaba yo preparada, no sé por qué nadie me avisó que la cosa iba a ser así cuando llegué a esta edad. Lo máximo y un enorme reto. Así es que pues esta soy yo. Y pues es de aquí de donde viene una buena parte de todo lo que quiero platicar el día de hoy con todos ustedes. Quiero comenzar por pues mencionar cuál es la aspiración fundamental que tenemos en los servicios de radiología e imagen, que es brindar la mejor atención médica a nuestros pacientes mediante servicios de imagen diagnóstica. Somos privilegiados en física médica de poder ser parte de este equipo y esto es a lo que aspiramos junto con el resto del equipo de salud en radiodiagnóstico. Sin embargo, la verdad sea dicha, la verdad es que del dicho al hecho, por inspiradora que es esta misión, del dicho al hecho, como decimos aquí en México, hay un buen trecho. Y esto que les estoy mostrando aquí es un mensaje que recibí pues apenas en noviembre del año pasado. Está extraído directamente de mi WhatsApp, de mi teléfono celular. Esa es la fuente. Y es un mensaje que me envió una doctora, ella es fellow de la especialidad de cardiología. Y me dice, hola profe, perdón que la moleste, pero tengo una duda. La chica que trabaja en casa estaba con dolor de espalda, problemas de nervio ciático y le mandaron a hacerse unas radiografías, 5 en total. Después de hacérselas, me dice que tiene 15 días de retraso. Casi me largo a llorar. Le pregunto si se lo comentó la técnica de rayos X o si le preguntaron antes de hacerse las placas y me dice que no. Todavía no sé si está embarazada o no, pero sí quisiera saber cuáles son los riesgos. Entonces, pues estos son mensajitos que en radiología diagnóstica o no, nosotros como físicos médicos de repente los recibimos. Nuestros médicos radiólogos de repente los reciben y pues una buena parte de esta plática trata de lo que debemos de saber y de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para estar preparados para atender estas situaciones. Ahora, tenemos una misión bien inspiradora en radiología, efectivamente, pero también la tenemos cuesta arriba en los servicios de radiología. No son sencillos. Independientemente del tamaño de los servicios, así sea un gabinete pequeñito con 1 o 2 equipos de rayos X o un sitio más complejo, cada uno de los aspectos que estamos viendo en este diagrama tiene que ser contemplado en la planeación, en la operación, en la administración financiera, y eso tiene que hacerse cuadrar y funcionar. Tenemos que tratar con el agendamiento, los propios procedimientos técnicos para obtener las imágenes, interpretación y reportes, las entregas de resultados, cumplir con requisitos regulatorios de expediente clínico y atender todas las necesidades de sistemas de información. Y lo tenemos que hacer con un equipo humano que no siempre es suficiente y además de ser suficiente, pues tendría que estar debidamente calificado y eso es todo un reto. Hay que lidiar con los suministros, la administración, toda la gestión de los equipos de imagen y tecnologías de información. O sea, es mucho. Y además, nuestro llamado es hacer esto con seguridad y cumplimiento de la normatividad. Esto no está sencillo. Y el tema de cómo gestionar la calidad y seguridad en radiodiagnóstico, pues es un área apasionante, compleja, bien complicada.
Y pues ahora vamos a abordar de una situación muy específica de la gestión de seguridad y calidad en la atención en radiología, que es la atención de la paciente embarazada. Voy a mencionar a lo largo de esta plática muy brevemente también el tema de la exposición ocupacional durante el embarazo, pero voy a centrarme principalmente en el tema de la atención a la paciente. Nosotros en radiología podemos tener pacientes embarazadas que se presentan por urgencia o con una orden médica porque vienen del consultorio de algunos de sus médicos tratantes. La condición por la que llega a radiología puede o no ser de naturaleza obstétrica, y en algunas situaciones, y esta es una de las que más atención amerita para nosotros en radiología porque es la que nos puede tomar por completo por sorpresa, es un hallazgo incidental. Es una situación en la que ya le hicimos el estudio de tomografía a la paciente y es en la tomografía en donde se descubre que está embarazada, ¿sí? Y puede ser que ni la paciente lo supiera o puede ser también una situación en la que la paciente negó la información necesaria para avisarnos que está embarazada, o peor aún, ni le preguntamos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo estar preparados? ¿Cómo estar preparados para abordar esa situación? Bueno, pues necesitamos tener conocimiento y necesitamos considerar, queramos o no, todas las complejidades que implican el planear e implementar lo que ese conocimiento te dicta que hay que hacer. Y a lo largo de todo este proceso, pues el tema de la comunicación humana es uno que también tiene que entrar en la ecuación. Muy bien, pues vamos a partir de lo que sabemos, ¿sí? Empecemos por allí. De lo que sabemos quiénes, bueno, lo que sabemos como físicos y de lo que sin lugar a dudas va a estar presente cada vez que tenemos una oportunidad de dar un entrenamiento o una capacitación en seguridad y protección radiológica. Esto que tengo aquí en este cuadro amarillo es quizás lo primero que tú tienes que saber. Esto es lo primero que yo siempre les insisto a los médicos residentes que tienen que saber por siempre y para siempre. Hay efectos de la exposición en útero que tienen un comportamiento determinista y hay efectos estocásticos. Este tema, nosotros físicos médicos, quienes estén en mi audiencia que son físicos médicos, sabemos que las fuentes de información primaria acerca de este tema son escasas, son complejas, pero sí sabemos dónde están, ¿verdad? Menciono dos de ellas primero: Comité de Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de la Exposición a Radiación Ionizante y el Comité BIR en el contexto de Estados Unidos, también para la investigación de los efectos de la exposición a radiaciones. Entonces, estas dos organizaciones revisan periódicamente la información, los datos de los estudios de laboratorio y los estudios, se me fue la palabra, epidemiológicos, que nos ayudan a saber cuáles son los efectos de la radiación ionizante. Y aquí podemos encontrar fuentes de información primaria. Comisión Internacional de Protección Radiológica, que tiene una misión todavía más cercana a nuestra práctica clínica, en donde nos ayuda, ICRP nos ayuda a desmenuzar y digerir esta información, tratando de descenderla a recomendaciones prácticas para la aplicación en los usos de radiación. Por supuesto, en nuestro contexto clínico eso es a fuerza. ICRP tiene una publicación de 2003 acerca de la exposición a radiación en útero, y el reporte ICRP 103, un poquito más reciente, también contempla este tema. Entrar a revisar esta información es complejo y nosotros como físicos pues es conveniente echarle un vistazo de vez en cuando. Los que tenemos tareas docentes, es importante señalarle a los médicos radiólogos, a los médicos radiooncólogos, a los residentes, que conozcan estas fuentes de información, sepan dónde consultarlas. Y también es muy importante que ayudemos a hacer digerible esta información para facilitar la comunicación ya en el contexto clínico y en las situaciones que enfrentan primeramente nuestros médicos, ¿sí? Entonces, este es un diagramita que también en mis conversaciones con médicos residentes y con técnicos de radiología
Este es otro diagramita que les pido que guarden, si es que tienen buena memoria visual, que guarden en la mente, ¿sí? En nuestros cursos de seguridad radiológica siempre explicamos, en tu curso básico de POE vas a aprender, tú como físico les vas a explicar a tus estudiantes la diferencia entre efectos deterministas y efectos probabilísticos. Para los efectos de la exposición en útero, este diagrama es bien importante. La enorme mayoría de las veces los pacientes, el personal ocupacionalmente expuesto o el personal ocasionalmente expuesto a rayos X en el hospital, van a tener preocupaciones o ansiedades acerca de la exposición durante el embarazo y generalmente cuando tú le haces la pregunta a una audiencia, ¿verdad? En estos contextos, tú les preguntas qué es lo primero que les preocupa, qué es lo que están pensando cuando hay ansiedad acerca de una exposición durante el embarazo. Generalmente son malformaciones, eso es lo que viene, es lo primero que suele venir a su mente, y el aborto. Es importante que este cuadro, en aquellas personas que vamos a tratar de dar consejo, que vamos a asesorar, que vamos a dar una opinión, una recomendación, este cuadro es bien importante. Y cuando tus médicos, cuando tus técnicos, cuando tú comprendes esta diferencia y partes de las características fundamentales de efectos deterministas y efectos estocásticos, vamos a estar mejor preparados para atajar ansiedades innecesarias. Los efectos deterministas sabemos que tienen una dosis umbral. En el caso de la exposición en útero, es un poquito más complejo y esa es una de las razones por las que decimos que estos efectos se comportan como deterministas para la exposición en útero, porque toda la información que tenemos apunta en esa dirección. Lo que lo hace ligeramente más complejo es que además de que tenemos un umbral de dosis, también está involucrada en la probabilidad de que ocurra o no ocurra, también está involucrada la edad gestacional al momento de la irradiación, no solamente la dosis, ¿sí? Entonces, sepamos eso. Para los efectos de la exposición en útero, los que se comporten como deterministas, que se presenten o no, depende de la edad gestacional al momento de la irradiación y de la magnitud de la dosis fetal absorbida. Y son estos bullets que ven aquí. Estos son los principales efectos deterministas, de comportamiento determinista para la exposición en útero. Aborto, retraso en el crecimiento intrauterino, microcefalia y retraso mental. En cuanto a los efectos estocásticos, nada cambia. Es el cáncer inducido por la exposición a radiación y ante el todavía muy debatible tema de cuál es el modelo de riesgo el modelo de riesgo correcto, seguimos para propósitos de la planeación y educación en seguridad radiológica asumiendo una postura conservadora, que es aplicar el modelo de riesgo lineal sin umbral. Entonces, bueno, empecemos por los efectos deterministas. Vamos a revisar esta tabla que proviene de las recomendaciones más recientes del Colegio Americano de Médicos Obstetras y Ginecólogos. Ok, esto es lo que tenemos que saber. Para los efectos deterministas, pues es muy importante saber por dónde anda la dosis umbral. Eso es lo que nos va de entrada a determinar si deberíamos o no estar preocupados por alguno de estos efectos. Y como dijimos, también está involucrada la etapa gestacional al momento de la irradiación. Entonces, vámonos por etapas. En el periodo de preimplantación, 0 a 2 semanas después de la fecundación, el efecto que puede ocurrir es la interrupción del embarazo. Ese es el efecto. O ocurre la interrupción del embarazo, muerte del embrión, y si eso no ocurre, no va a ocurrir nada más. Voy a hablar un poquito más adelante en particular de este efecto. Dosis umbral de 50 a 100 miligray, más o menos en ese rango, ¿sí? Es un rango bastante amplio, pero pues esa es la información que tenemos, la evidencia que tenemos al momento. Pasamos al periodo de organogénesis, 2 a 8 semanas después de la fecundación. Aquí se pueden presentar anormalidades congénitas gruesas. Para que eso suceda, necesitamos dosis de 200 miligray o mayores. Puede haber también retardo en el crecimiento intrauterino y para este efecto la dosis umbral se estima que en alrededor de los 200 y 250 miligray.
En el periodo fetal, aquí es donde tenemos alto riesgo de discapacidad intelectual severa, en el periodo en donde están en formación y estableciéndose conexiones neuronales. Y la dosis umbral para este efecto de 60 a 310 miligray. O sea que aquí está bárbaro el rango que tenemos de datos conocidos para estimar esta dosis umbral. Déficit intelectual, pues se estima que es una pérdida de 25 puntos de coeficiente intelectual por cada gray de dosis fetal recibida. Y la dosis umbral para la microcefalia, 200 miligray. Más adelante en el embarazo ya tenemos un bajo riesgo de discapacidad intelectual severa. A partir de la semana 16, los riesgos de efectos deterministas requieren una dosis, tienen una dosis umbral, una dosis mucho más alto, 250, 280 miligray, y se antojan menos severos que lo que podemos observar siempre y cuando se alcance la dosis umbral en el periodo de organogénesis y luego en el periodo fetal. Esta información tiene diferentes maneras de presentarse. Esa tablita que acabamos de ver, bueno, es de la guía para médicos ginecólogos, está extraída de allí. Creo que otra imagen mental para los que tienen buena memoria visual, ¿sí? Otra imagen a guardar en la memoria es esta. Si hay un valor de dosis fetal que para el médico radiólogo, el técnico radiólogo, el físico médico es conveniente tener guardada en la cabeza y en la memoria de acceso rápido, es 50 miligray de dosis fetal. Por debajo de 50 miligray de dosis fetal, no se han observado efectos deterministas en ninguna edad gestacional. Entonces, cuando yo doy cursos de seguridad radiológica, siempre prefiero entrar primero a hablar de los efectos deterministas, ¿sí? Y una de las cosas que a menudo digo es que cuando el riesgo es de un efecto determinista, tengo la ventaja de que tengo una dosis umbral y entonces sé si me debo preocupar o no cuando la situación es a posteriori. O sé que tengo que planear lo que voy a hacer para no exceder esa dosis umbral. Entonces, este es el valor de dosis fetal que es importante recordar para poder evaluar rápidamente el riesgo de efecto determinista. Esta es una tabla que presenta el mismo tipo de información acerca de dosis umbral y efectos deterministas para la exposición durante el embarazo, pero esta es la manera como la plantea el Colegio Americano de Radiología. Este es un documento muy importante, es un documento bastante digerible, no es así absolutamente didáctico en mi opinión, pero definitivamente de aquí se pueden extraer los principales componentes de lo que necesitamos tener en un programa de seguridad para la atención de la paciente embarazada en cuanto a riesgos de exposición a rayos X. Algo muy agradable de esta tabla es que, fíjense cómo está organizada. Tiene aquí en la columna más a la derecha la edad menstrual o gestacional, o bien en semanas el tiempo a partir de la fecundación. Yo tengo dos maneras de evaluarlo dependiendo de cómo prefiera, sobre todo el clínico, ¿verdad? Contar el tiempo de interés. Y la tercera columna, la primera columna que se refiere a dosis, me dice menos de 50 miligray, ¿cuál va a ser el efecto? Y entonces, tú de entrada en esta tabla ya viste que a todas las edades gestacionales por debajo de 50 miligray no hay ningún efecto. Y luego la tabla viene dividida, divide los efectos en dos columnas, de 50 a 100 miligray de dosis fetal y arriba de los 100 miligray de dosis fetal. Y la información que van a ver ustedes aquí sobre la descripción de estos efectos deterministas, pues es básicamente la que vimos en la tabla anterior. Algo que se agrega en la tabla del Colegio Americano de Radiología es la información de lo que sucede antes de la fecundación, antes de concebir, en la edad menstrual, a partir de la ovulación, las primeras 2 semanas. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Pues que por debajo de 50 miligray, ninguno. Arriba de 50 miligray, ninguno. Arriba de 100 miligray, ninguno.
En resumen, ese renglón establece que el riesgo de efectos hereditarios por la exposición a rayos X en radiodiagnóstico no es realista. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante nos preocupamos y hablamos por efectos de la exposición a partir de la fecundación. Vamos a hablar del periodo de todo o nada, las 2 primeras semanas de gestación. Así es como le llamamos a ese lapso de tiempo. Ese es el periodo de todo o nada. Y se llama así porque el único riesgo relevante de la exposición a rayos X en este lapso de tiempo es la pérdida del embarazo, es el aborto. Y estos son dos puntos importantes a recordar. Número 1, para el contexto de radiodiagnóstico. El rango de dosis fetal en una fluoroscopía de la región pélvica o en una tomografía de la región pélvica o múltiples radiografías, es improbable que interrumpan el embarazo. Este periodo se conoce como el de todo o nada porque cuando ocurre una exposición a radiación en ese lapso de tiempo, en ese lapso de tiempo es muy difícil saber si la mujer está embarazada o no. Si está buscando embarazarse, ella va a saber que existe la posibilidad. Y cuando se trata de una paciente y ella ve el letrero, si usted está o pudiera estar embarazada cuando está en la sala de espera o en el vestidor del cuarto de rayos X, si la paciente está buscando embarazarse, ella puede detectar que está en este periodo. Y si nos avisa, lo que vamos a hacer consultando con el médico radiólogo es ver la posibilidad de diferir el estudio. Y si el estudio se necesita hacer, el estudio se va a hacer. ¿Sí? Cuando hay una razón de orden médico en donde se concluye que el beneficio es definitivamente mayor que el riesgo, se va a hacer. Y en aquella situación en la que tienes una paciente que no sabía o no dijo y está embarazada y resulta, cuando ella hace las cuentas, resulta que su estudio de rayos X se lo realizó en este periodo de todo o nada, ella puede estar bien angustiada. Pero si lo que ella tiene es una prueba positiva de embarazo y va a pedir una opinión al departamento de radiología, pues le pedimos que nos invite al baby shower, ¿sí? Porque en este periodo, si algo hubiera ocurrido, ella no tendría una prueba positiva de embarazo. Pero si está embarazada, quiere decir que no sucedió absolutamente nada. ¿Sí? Es importante también considerar cuando estamos evaluando una situación donde hubo una exposición a rayos X en este periodo, que en la población general se estima que el 50% de las fecundaciones no son viables y se pierden espontáneamente. En muchos casos, la paciente ni siquiera supo. En muchos casos en donde la paciente estaba embarazada, estaba en este periodo de 1 o 2 semanas, hubo fecundación. Está en este periodo de 1 o 2 semanas. Va a tener su periodo menstrual sin haber siquiera sabido, ¿sí?, que esto sucedió. Y cuando tienes una paciente, sin embargo, que se presenta preocupada porque está embarazada y se expuso en este periodo, no tiene nada de qué preocuparse, ni por efecto determinista, ni por efecto probabilístico. ¿Sí? No se recomienda en absoluto, no hay ninguna necesidad de tener ninguna intervención médica ante la exposición a radiación que haya ocurrido en este periodo. Esto es importante saberlo porque esto nos puede ayudar a atajar ansiedades innecesarias debido a la exposición inadvertida de una paciente embarazada en ese periodo de tiempo. A veces no es la paciente embarazada la que está preocupada, a veces es una enfermera del área de terapia intensiva que estuvo ayudando a las tomas radiográficas de rutina de los pacientes de todos los cubículos de terapia. Y estaba embarazada y no lo sabía y está muy preocupada porque se expuso a rayos X en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, esto es información muy útil para atajar este tipo de preocupaciones. Bueno, hablemos brevemente del efecto probabilístico, hablemos del cáncer inducido por radiación por la exposición en útero. Bueno, quiero revisar primero 3 bullets principales
del Colegio Americano de Radiología. ¿Cómo nos habla de esto el Colegio Americano de Radiología? Se sospecha que existe el riesgo, mas los datos no son del todo consistentes, ¿sí? El Colegio Americano de Médicos Obstetras y Ginecólogos, el riesgo de carcinogénesis no es claro, pero probablemente es muy pequeño. Claro, los médicos residentes cuando recién entran a este tema leen estos bullets y se quieren volver locos, ¿verdad? Porque ellos quisieran, bueno, nosotros también quisiéramos que esto fuera más sencillo de entender, quisiéramos que fuera más sencillo de controlar. La realidad es que dentro o fuera del útero, los datos acerca de la relación de este modelo de riesgo entre la exposición a radiación y el cáncer son inciertos para las exposiciones bajas como la de los estudios de rayos X debidamente controlados y no se diga para la exposición ocupacional, ¿sí? Pero esta es la información que tenemos y esto es lo primero que nos van a decir las sociedades de expertos al respecto. Cuando entramos a frases que tratan de resumir, de presentar de una manera más cuantitativa cuál es el riesgo, leemos frases como esta. Para recién nacidos expuestos a rayos X, el riesgo atribuible de cáncer se estima en 0.4% por cada 10 miligray. Y voy a leer el segundo bullet del ACOG. Dice, una exposición de 10 a 20 miligray puede aumentar el riesgo de leucemia por un factor de 1.5 a 2 sobre la tasa de fondo, que es aproximadamente 1 en 3,000. Entonces, los médicos radiólogos, nosotros tenemos que tener una noción de esta presentación cuantitativa del riesgo de cáncer. Sin embargo, esto ya es un reto comprender y dimensionar la expresión de los riesgos de esta manera. Y el siguiente reto, que es el que va a tener el impacto sobre la atención de tus pacientes, es cómo se lo vas a comunicar a tus pacientes, cómo se lo vas a comunicar a los médicos referentes cuando están indicando un estudio que es en el que el médico coincide que está justificado y que es importante hacer, ¿sí? Vamos a hacerlo y entonces tenemos que procurar obtener el consentimiento informado de la paciente para hacerlo. ¿Y cómo vas a comunicar este riesgo cuando el médico radiólogo, cómo va el radiólogo a comunicar este riesgo cuando encuentra que la indicación médica no está justificada de acuerdo a su criterio? ¿Sí? Y entonces tiene que establecer que el beneficio no supera el riesgo. Entonces, estos son los datos expresados de manera cuantitativa, pero todavía tenemos el reto de establecer de qué manera se lo vamos a comunicar a la paciente, a la familia de la paciente y a los médicos tratantes. Bueno, claramente ya que hablamos de las dosis umbral, ya que hablamos de que 50 miligray de dosis fetal es un valor de dosis súper importante a tener en cuenta, claro que queremos saber más o menos cuál es la dosis fetal o cuál es la dosis fetal que se recibe en los diferentes estudios de diagnóstico. Y les prometo que sí lo vamos a ver, pero no todavía, ¿sí? No todavía. Porque ahora quisiera hablar de lo que tenemos que planear y lo que vamos a tener que implementar si lo que aspiramos a hacer es estar preparados para atender la situación de una paciente que está embarazada y tiene una indicación de un estudio que puede ser complejo, o está embarazada y tiene la indicación de un estudio que es muy simple, pero la paciente está súper preocupada, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos para esa situación? ¿Y cómo nos preparamos para la situación que en un momento dado puede ser la más delicada por todas las sensibilidades que hay alrededor de ello, que es la de una exposición inadvertida a una paciente que estaba embarazada y no lo supimos, no lo detectamos? ¿Qué tenemos que planear y qué es lo que tenemos que implementar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Para esta parte hay que utilizar todas las capacidades de tu cerebro, toda tu capacidad cognitiva, tu inteligencia emocional y tu buena voluntad, tu paciencia, ¿sí? Tu paciencia, y hay que ser insistente y tesonero. Bueno, la atención segura a la paciente embarazada o potencialmente embarazada y lactando en radiología es todo un tema.
Y el tema completo debiera de considerar la seguridad en cuanto a la exposición de radiación ionizante, que es lo fundamental de lo que estamos hablando, y también debería de considerar la seguridad para la administración de medios de contraste durante el embarazo, tanto en tomografía como en resonancia magnética, más la seguridad en el ambiente magnético, en el caso de resonancia. ¿Sí? Todo esto, hablándoles del panorama completo, el pastel completo tiene que contemplar todo esto. Hablando específicamente de lo que tienes que planear para prepararte y atender de manera segura a las pacientes embarazadas en radiología. Tenemos que tener un plan para asegurarnos de que identificamos de manera oportuna la condición de embarazo de la paciente. Hay que evaluar que la indicación médica esté justificada. Hay que obtener el consentimiento informado de la paciente. Y una vez que la indicación médica es adecuada, se ha validado y que la paciente dio su consentimiento, hay que llevar a cabo el procedimiento y tenemos que hacerlo con una técnica optimizada para minimizar los riesgos. Y luego, si quieres ir al círculo completo, tienes que verificar que todo tu proceso fue correcto, la calidad de imagen fue suficiente para el diagnóstico y la dosis fue adecuada. No está sencillo. Ok, pero bueno, nos vamos comiendo el pastelito o el pastelote en pedacitos. Prevenir la exposición inadvertida de un embrión a un feto, pues hay varios puntos del flujo de atención a la paciente en donde podemos tratar de lograr esto. Uno es el momento de darle indicaciones cuando vamos a agendar un estudio. Algo que nosotros estamos tratando de hacer en los hospitales de TechSalud actualmente es tener una clasificación de los diferentes estudios. Más adelante les voy a hablar de ella. Y entonces, una de nuestras intenciones, estamos en pleno proceso de implementar esto, es que la ejecutiva que va a agendar el estudio transmita las indicaciones al paciente, le pregunte a la paciente que va a tener un estudio del mayor nivel o potencial nivel de dosis fetal, que se asegure de que la paciente nos da la información desde el momento de agendamiento para garantizar o asegurar que no está embarazada, o prenderle la inquietud de que si está embarazada, le vamos a preguntar, y si está embarazada, quizás le pidamos inclusive una prueba de embarazo antes de hacer el estudio. Letreros, este es un requisito inclusive normativo, y la entrevista que se le hace a la paciente es otro punto del proceso que es necesario planear y documentar adecuadamente. Esto requiere que cada persona que participa en el proceso sepa lo que tiene que hacer. Esto nos sentamos a establecer, bueno, cuál debe de ser el proceso para que no se nos escape la situación, cuál va a ser el diagrama de flujo y quiénes son los involucrados. ¿Sí? Entonces, el proceso de entrevista de la paciente para nosotros está principalmente centrado en los técnicos de radiología y de TAC. Y entonces tenemos que estar seguros de que el técnico sabe qué va a hacer. Le va a aplicar un cuestionario. Es importante que la paciente lo firme, porque es importante que quede una evidencia de que se le preguntó a la paciente por la posibilidad de embarazo, se le pidió la información necesaria para validar la posibilidad de embarazo y que quede la evidencia de que nos contestó y que plasmamos en el documento justamente sus respuestas. Sí, si la paciente dice que no está embarazada, bueno, le vamos a pedir de todas maneras cuál fue su fecha de última menstruación. Y si no hay duda, si no está embarazada, realizamos el estudio y se acabó. Pero si hay duda, ¿sí? Si hay duda respecto a la condición de embarazo, tenemos que pasar a un siguiente proceso, que es el de validación de la indicación médica. En este proceso pasa a la cancha principalmente del médico radiólogo, que tiene que evaluar la indicación médica, la receta que trae la paciente del estudio con rayos X. Y si el médico no está seguro o necesita más información o decide que no está justificado ese estudio con rayos X y que hay otra técnica de imagen más apropiada, habla con el médico tratante. En esta conversación, aquí con el tratante, aquí tenemos un componente de comunicación de los riesgos. Aquí es donde el médico radiólogo tiene que estar preparado con la información en su cabeza, la información acerca de los riesgos y luego además con una estrategia para comunicarlo de una manera constructiva al médico referente. Y en aquellos casos en donde estemos hablando de una indicación de un estudio que potencialmente puede depositar una dosis fetal
que se acerque de los valores más altos en radiodiagnóstico, que se pueda acercar a los 50 miligray, entonces vamos a tener que pedirle una prueba de embarazo, ¿sí? Tenemos que descartar el embarazo antes de proceder. Procede el estudio de rayos X. Si no procede, pues vamos a dar al técnico radiólogo la indicación que corresponda. Y si tenemos duda de la condición de embarazo y el riesgo fetal es 3, entonces tenemos que indicar una prueba de embarazo, ¿sí? Y si no es así, bueno, pasamos al siguiente proceso, que es el de obtener el consentimiento informado. Aquí, cuando vamos a consentimiento informado, es porque ya el médico radiólogo y, si fue necesario, el médico tratante validaron la indicación. Y ahora lo que tenemos que hacer es informarle a la paciente los riesgos. Ok. Yo estoy viendo aquí en mi pantalla. Ok, ya no me voy, porque no sé si esto me lo está estorbando. Ya lo quité. Ok. Vamos a pasar al consentimiento informado. Y esta es una clasificación de los estudios de diagnóstico con rayos X. Una clasificación que nosotros estamos empezando a manejar, con la intención, por un lado, de facilitarles a los médicos radiólogos la comunicación del riesgo, ¿sí? Su comprensión y la comunicación de los riesgos, y también para facilitarle al paciente esta comprensión. Esto también tenemos la esperanza, todavía tenemos que medir a ver si de verdad así sucede, pero creemos que esto también nos va a ayudar a que los médicos de otras especialidades que hacen procedimientos guiados con fluoroscopía en el quirófano y que no son médicos radiólogos, esta clasificación la estamos incorporando al proceso de consentimiento informado para que esté allí y que el médico tratante de la paciente, que no va a ser el médico radiólogo, dimensione el tipo de riesgo y se lo comunique a la paciente, ¿sí? Entonces, esta clasificación está basada, inspirada, no está basada directamente, está inspirada en la guía del Colegio Americano de Radiología, sus parámetros de buena práctica. Entonces, tenemos estudios tipo 1 que producen una dosis fetal comparable a la de fondo natural, que obviamente cero riesgo de efecto determinista, y hemos decidido, vamos a ensayar esta descripción de un riesgo de cáncer despreciable. Tipo 2 son estudios en donde la dosis fetal va a ser menor a 50 miligray y por lo tanto no va a haber riesgo de efecto determinista. Pero ya no puedo decir que la dosis que va a recibir el producto sea comparable al fondo natural. Entonces voy a hablar de que es un riesgo de cáncer muy bajo. Estudios tipo 3 son estudios más complejos. Estudios de hemodinamia, estudios multifásicos de tomografía, en donde existe la posibilidad de alcanzar o exceder 50 miligray. El riesgo determinista, salvo la edad gestacional, este es quizás el punto más delicado, en donde necesitamos que los médicos estén bien informados. Salvo la edad gestacional, el riesgo determinista puede ser nulo o bajo, ¿sí? Y el riesgo de cáncer es bajo, pero le vamos a agregar, es proporcional a la dosis. Ay, ¿por qué no quieres avanzar? Ya, muy bien. Ok, ahora sí, vamos a ver cuáles son más o menos las magnitudes de la dosis fetal asociada a estudios de diagnóstico con rayos X. Y esto se los presento, es una tabla, son un par de tablas extremadamente útiles. Esta es una referencia del AJR de 2012, que hace una excelente revisión de este tema. Y esta primera tabla presenta solamente estudios de radiografía y de fluoroscopía. ¿Y cuál es la dosis fetal típica? Y ahí típica quizás debiéramos de ponerla entre comillas, ¿sí? Pero dosis fetal típica. Y vemos, en esta lista tenemos radiografías de columna, extremidades, tórax, columna torácica, abdomen, columna lumbar, urografía, y estos ya son estudios de fluoro, el tránsito y el enema de bario. Y vemos aquí las dosis fetales típicas, ¿sí? Y aquí entonces rápidamente nos damos cuenta de que para la radiografía esa dosis fetal es bastante baja, ¿sí? Para la columna lumbar
Una combinación API lateral es alrededor de 1 miligray de dosis fetal. Y ahorita nos podemos recordar el caso de la situación de que la doctora me reportó ahí en mi WhatsApp, lo que les platiqué al inicio de la charla. ¿Sí? Entonces, esto nos puede ayudar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el orden de magnitud es bien diferente mientras estamos fuera de la región pélvica y abdominal y conforme nos vamos acercando al abdomen y la pelvis. ¿Sí? Pero inclusive en estos estudios de gabinete de fluoroscopía, la dosis fetal está significativamente lejos de esos 50 miligray. Tomografía es otra historia. ¿Sí? TAC es otra historia. Y esta tabla está organizada de modo que arriba tenemos estudios de tomografía fuera del abdomen y aquí vemos cuál es la dosis fetal típica en ese tipo de estudios. Esto es bien interesante, esto es muy importante. Es muy importante porque en las situaciones de urgencia, hay situaciones de urgencia médica, especialmente en el caso de accidentes, en donde no es necesario ni angustiarse ni evitar que la paciente embarazada se haga un estudio importante para su atención médica de urgencia inmediata. ¿Sí? Los estudios de tomografía fuera de la región del abdomen depositan dosis fetal pequeñas. ¿Sí? Por otro lado, cuando pasamos a los estudios de tomografía en la región abdominal, ahora empezamos a ver números que ya no se antojan tan pequeños como antes. Un abdomen simple, eso quiere decir que le voy a hacer a la paciente solamente un rastreo, 4 miligray dosis fetal típica. Un estudio de abdomen y pelvis con técnica estándar, 25 miligray de dosis fetal. ¿Sí? Y esta lo tengo aquí en letras itálicas junto con este otro estudio debajo que es el UroTac con técnica de baja dosis, en donde la dosis fetal con una técnica de baja dosis puede reducirse al orden de los 10 miligray. ¿Sí? Y esto lo destaco en itálicas porque en muchos sitios, para hacer el estudio de UroTac cuando hay sospecha de litos, el estudio de UroTac suele nada más cambiar de nombre y en realidad se utiliza en la mayoría de los lugares. Se utiliza exactamente el mismo protocolo de máquina, el mismo protocolo técnico que para el estudio de abdomen y pelvis simple. ¿Sí? Entonces le cambian el nombre nada más porque la indicación cambia, pero la técnica es exactamente la misma. Entonces, un área de oportunidad interesante para la atención de la paciente embarazada, que además va a beneficiar al resto de los pacientes, es tener un estudio, un protocolo con técnica de baja dosis específicamente para esta sospecha de litos. Entonces, pueden ver ustedes que cuando llego a la tomografía, estas dosis que estamos viendo es para una sola adquisición. Pero si yo voy a tener estudios tomográficos más complejos, multifásicos, ¿sí? En donde puedo hacer 2 o más rastreos, entonces multiplicas esta dosis por el número de rastreos que vas a hacer. ¿Sí? Tomemos en cuenta también que estos son datos de un artículo, ¿sí? Que presenta la dosis fetal típica. Pero es muy importante que tú te preguntes en tu servicio de radiología qué evidencia tienes para establecer o estar seguro de que tú estás manejando dosis típicas en tus protocolos de adquisición de imagen para el paciente adulto. ¿Sí? Entonces, eso es importante considerar. Ok, en resumen. Los estudios radiológicos del abdomen y pelvis típicos producen una dosis fetal bien por debajo del umbral para anormalidades en el desarrollo. El único riesgo potencial puede ser un pequeño incremento en el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. Esto es pensando en adquisiciones de tomografía de una sola fase, ¿sí? Con protocolos razonablemente, que generan dosis razonablemente bajas, ¿sí? O razonables para la tarea diagnóstica. Bueno, vuelvo a presentarles esa clasificación de los estudios que estamos, esta clasificación de estudios que estamos empezando a implementar. Y aquí ya les incluyo específicamente cuáles son los que estamos clasificando en cada categoría en función
de las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología y las dosis fetales típicas que ustedes vieron en las tablas anteriores. ¿Sí? Entonces, esto es bien interesante lo que tengo como estudios de tipo 1, porque automáticamente para un buen número de estudios, como la radiografía de tórax, que bien pueden, no es raro que se le prescriban a pacientes que están embarazadas, o estudios de tomografía, de tomografía en situaciones de trauma. Si sabemos de entrada que son de categoría 1, no hay necesidad de estresarse por el tema de la exposición a radiación, ¿sí? Y la comunicación de los riesgos la puede manejar con más facilidad el médico, es decir, déjeme decirlo de otra manera. Nosotros creemos que una vez que esto esté implementado, ¿verdad? Y estamos nuestra intención es medirlo, que efectivamente esto facilite la comunicación de los riesgos a nuestros médicos radiólogos y la interpretación de los riesgos y obtención del consentimiento informado en médicos de otras especialidades que utilizan fluoroscopía en el quirófano, ¿sí? Tipo 2, estos ya son estudios radiográficos o de TAC que involucran el abdomen o la pelvis. Incluimos el TAC de tórax, que por radiación dispersa, pues ya no va a generar una dosis fetal es comparable a la del fondo natural. Y el tipo 3, estos son los estudios, ¿sí? En donde no queremos tener una exposición inadvertida, ¿sí? A una paciente que está embarazada. Y por eso necesitamos todas las barreras que había mencionado anteriormente para identificar oportunamente la condición de embarazo. Y aquí están los estudios de tomografía de abdomen o pelvis que tienen 2 o más fases, las intervenciones guiadas con tomografía en el abdomen o pelvis, cirugías o intervenciones con arco en C en el quirófano y en la sala de hemodinamia. Consentimiento informado. Este es un proceso que es una responsabilidad regulatoria, corresponde a la normatividad del expediente médico. Y los riesgos de la exposición a rayos X para una paciente embarazada deben estar documentados y los riesgos tienen que haberle sido informados adecuadamente a la paciente por el especialista médico, no por el técnico, no por la enfermera de radiología. Es un médico, es el médico radiólogo quien debe de explicarle los riesgos, los beneficios y las alternativas a la paciente para obtener su consentimiento para hacer el estudio. Este es un tema complejo de llevar a cabo en la práctica, en parte por la complicada logística que suelen tener la operación de los servicios de radiología y además por la falta de dominio, comunicación, colaboración entre físicos y especialistas en seguridad radiológica y los especialistas de radiología, los médicos radiólogos. Entonces es otra área de oportunidad importante. Las guías de buena práctica nos recomiendan hacer una descripción realista del nivel de riesgo para el paciente y el bebé y presentar la información en forma positiva. Por ejemplo, en vez de decir, como la guía de los ginecobstetras, que esta dosis va a incrementar 1.5 2 veces el riesgo de leucemia, podemos hablar de que hay más de un 99% de probabilidad en que le hacemos el estudio y es más del 99% de probabilidad de que no vaya a afectar de ninguna manera a su bebé, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir lo que nos quieren decir las guías de buena práctica con el presentar la información de manera positiva. Y fundamental destacar el beneficio y explicar el por qué las alternativas son menos convenientes. Esto es una tarea fundamental del médico radiólogo y nosotros como físicos podemos ayudar en la medida en la que ofrecemos a través de intervenciones educativas o en los entrenamientos de seguridad radiológica, ofrecemos información suficiente, clara, digerible con respecto a cuáles son los efectos. Vuelvo al tema de partir del esquema mental de la lista de efectos que son deterministas y que si no se cumplen las condiciones para que ocurran, no van a ocurrir, y cuál es el efecto probabilístico. A eso podemos ayudar nosotros. Muy bien. La paciente consintió a hacer el estudio y lo que sigue es llevarlo a cabo mediante un procedimiento optimizado. Idealmente, nuestros manuales de procedimientos técnicos en las diferentes modalidades de imagen deberían de incluir
especificaciones sobre cómo optimizar la dosis en los estudios más frecuente, con mayor probabilidad, por lo menos en aquellos que con mayor probabilidad le vamos a hacer a una paciente embarazada, particularmente en tomografía, ¿verdad? Y les recuerdo el tema del protocolo para Urotac, que idealmente debe de haber un protocolo de baja dosis para tenerlo como alternativa si se presenta esta situación. Y esta, pues aquí, pues ni qué les digo, ¿verdad? Nos podemos aventar otros 4 o 5 seminarios hablando de estrategias específicas para optimizar los estudios de imagen, ¿verdad? Y aquí es donde, no nada más aquí, en realidad, la labor de las asociaciones académico-profesionales como esta Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, pues la tarea y la aportación que hacen para ayudar a que todo este proceso se comunique y se vaya sembrando en la cultura profesional, pues es una tarea muy importante, es una contribución súper importante. Entonces, optimización, pues eso es lo nuestro. Bueno, identificamos a la paciente, evaluamos la indicación médica, obtuvimos el consentimiento, llevamos a cabo el procedimiento de manera que minimizamos los riesgos. Y bueno, en gestión de calidad, todavía no estamos completos. Todavía no estamos completos porque tenemos que planear, implementar y luego necesitamos monitorear, necesitamos regresar y verificar que se siguió el proceso correcto y que se utilizó la dosis de radiación adecuada, ¿sí? Para que eso pueda suceder, para que ese monitoreo y verificación pueda suceder, pues tienes que planear, idealmente que tener guías clínicas, responsabilidad de los médicos tratantes, de los médicos radiólogos. Hay que tener protocolos de actuación en situaciones de urgencia, protocolos de actuación en el quirófano, cómo se va a manejar el consentimiento informado, cómo se va a documentar la dosis y quién va a evaluar la dosis, qué dosis se está utilizando en los procedimientos que son guiados por los médicos gastroenterólogos, procedimientos endoscópicos, auxiliados por fluoroscopía, que ejecutan no médicos radiólogos, los ejecutan médicos gastroenterólogos. ¿Cómo vamos a vigilar la dosis en esos procedimientos? ¿Sí? Este es un tema interesante, ahorita estoy hablando de vigilar la dosis, pero hay elementos todavía más básicos en la interacción con médicos de otras especialidades. Créanme que sucede en todos los contextos, de todos los niveles. En la consultoría hemos encontrado en todos los niveles de atención situaciones como esta, en donde un médico para utilizar un arco de fluoroscopía sobre una paciente embarazada demanda que se le ponga el chaleco en el vientre a la paciente, ¿sí? Sin entender, sin querer escuchar, sin saber y sin querer escuchar ni entender que el tubo de rayos X está abajo, ¿verdad? Y que si le pongo el chaleco en el vientre de la paciente, no solo no voy a proteger al niño, sino que además, como tengo un control automático de brillo, esto va a resultar contraproducente. Y si estoy en un contexto en donde el técnico radiólogo lo sabe, asumiendo que el técnico radiólogo está ahí para operar el arco, si estoy en un contexto en donde el técnico lo sabe, pero no está empoderado, no tiene el soporte de su servicio clínico para plantarse en el quirófano y dar la indicación que es en el mayor beneficio de la paciente, bueno, ahí es donde tenemos problemas, ¿sí? Entonces, planear, implementar y monitorear requiere de que utilices, como les decía hace rato, que utilices todas las capacidades, todas tus capacidades, más allá de las cognitivas, también las de comunicación, las emocionales, la paciencia, ¿sí? Y la buena voluntad. Hay un número de fuentes de información para que los médicos radiólogos se preparen para establecer algoritmos para atender indicaciones médicas frecuentes, ¿verdad? O con mayor probabilidad de encontrarse para una paciente embarazada. Estos son un par de artículos solamente. Ya lo que les recomiendo muchísimo, porque es una maravilla, es la página web, el portal de la iniciativa de Image Wisely, que tiene toda una sección dedicada a la exposición durante el embarazo y dirigida específicamente a los médicos radiólogos. Se les recomiendo muchísimo. Parte del monitoreo y la verificación. Una parte importante es, bueno,
decía yo, como ideal, en el escenario ideal, como los físicos o el físico, más probablemente el físico, los médicos radiólogos, el técnico, los técnicos radiólogos, trabajamos en elaborar el protocolo para el Urotac de baja dosis, por ejemplo. Ya lo pusimos en la máquina, ya lo validamos, ya está ahí. Yo puedo tener todo mi proceso, ¿sí? Identificación de condición de embarazo, validación de la indicación médica, consentimiento, se utilizó el protocolo, ¿sí? Y la cosa vamos, hasta ahí es necesario, pero no es suficiente. Ahí no para la cosa, ¿sí? Es importante incluir en el proceso la comprobación de que, bueno, voy a ir a revisar, ya se hizo el estudio, me avisan, voy a ir a revisar que efectivamente se utilizó el protocolo, verifico que no haya habido ningún problema con la calidad de imagen, y que efectivamente el CTDI, el DLP que se utilizó para el estudio es lo que nosotros estábamos esperando, ¿sí? Y esa es parte del monitoreo y retroalimentación de todo mi proceso, en donde también es importante nuestra participación como físicos. Bueno, puede haber circunstancias en donde llega la indicación de la paciente, del estudio con rayos X a la paciente embarazada y vamos a planear hacerlo. O sea, atajamos la situación desde que la paciente llegó a recepción, nos dijo está embarazada o en el momento descubrimos que existe la sospecha, ¿sí? Y vamos a planear cómo hacer el estudio para hacerlo optimizado. Entonces, cuando va a ser prospectivo, bueno, es un escenario no necesariamente sencillo, pero se hace. Quizás una dificultad mayor es cuando tenemos una exposición inadvertida y es importante hacer la validación, la estimación de la dosis y hay que saber en qué circunstancias se vuelve más importante hacerlo, ¿sí? En circunstancias normales, en general, el riesgo de efecto determinista es nulo y el de cáncer es muy bajo y no justifica una intervención médica, ¿sí? Yo tengo el privilegio de tener médicos radiólogos en los hospitales de Salud, médicos radiólogos que tienen arriba de 40, 45 años de experiencia y algunos de ellos todavía platican, ¿verdad? Cuando este tema he tenido la gran oportunidad de platicarlo, compartirlo con ellos. Y lo que ellos comparten es oro molido, ¿verdad? Ellos hablan de el tiempo en el que lo convencional, la práctica convencional, era que en una situación en donde se le había hecho un estudio de fluoroscopía a una paciente y resultaba que estaba embarazada y la indicación médica era un legrado. Sí, eso existió durante un tiempo. Nada que ver, gracias a toda la información y datos que tenemos hoy en día. Sí, y esto es importante, en circunstancias normales el riesgo es nulo, el riesgo de efecto determinista, el riesgo de cáncer es muy bajo y no se justifica una intervención médica. Ya hablamos de esta manera positiva de presentar el tema del riesgo de radiocarcinogénesis. En un escenario de exposición fetal inadvertida, cuando se cree que la dosis fetal pudo haber excedido de los 35 miligray, conviene hacer una valoración por el físico, de ser posible. Hacemos una valoración para saber. En embarazos entre 2 y 15 semanas, ¿se acuerdan? Uno de los periodos de mayor radiosensibilidad. Si se hicieron varios estudios de tomografía de la región pélvica, se recomienda la valoración por el físico antes de aconsejar a la paciente, ¿sí? Este es el escenario en el que no quieres estar. Este es el escenario en donde no quieres estar. De ahí que la importancia de esa primera etapa de detección oportuna de la condición de embarazo de tu paciente. La atención segura entonces requiere que hagamos esta planeación, esta implementación, monitoreo y retroalimentación. Sí, y este es pues un diagramita. Aquellos que compartieron conmigo la experiencia de la revisión de la NOM 229 se van a acordar de mí. Pero cuando nos sentamos con el grupo de trabajo multidisciplinario a discutir todos los aspectos que hay que considerar para tener esa atención segura completa, el panorama es bastante amplio, ¿sí? Es muy amplio, hay que planear, hay que documentar políticas y procesos, hay que comunicarlas,
hay que capacitar, ¿sí? Implementar y entrar en un proceso de mejora continua que puede incluir, por ejemplo, una cédula de cumplimiento del proceso, en donde una vez que ya diseñé mis procesos, ya los documenté, ya hicimos la educación al respecto, y ahora ya implementamos, y ahora vamos a auditar, vamos a monitorear que se está cumpliendo mediante una cédula. Observamos el proceso o definimos indicadores puntuales y vamos palomeando que todo el proceso que yo planeé se va realizando efectivamente, ¿sí? Supervisión y retroalimentación. Así que este es el panorama, ¿sí? Y nuestra aspiración es brindar la mejor atención médica al paciente mediante nuestros servicios de imagen diagnóstica. Es una tarea compleja, pero de grandes recompensas. A veces, muchas veces, vamos a tener que ser los primeros en poner la idea sobre la mesa, insistir, y estar al pendiente de aquellos miembros del equipo de trabajo que pueden sumar esfuerzos. Eso es lo que hay que buscar, ¿verdad? Para tratar de dejar de hacer las cosas como siempre se han hecho, localizar las barreras y barrera por barrera, pues irlas derribando, ¿verdad? Y aplicando que a mí me parece uno de los principios fundamentales de seguridad radiológica más importantes, que es el principio de liderazgo y gestión para la seguridad, al que nosotros como físicos estamos llamados. Pues con esto concluyo mi presentación. Les agradezco enormemente su atención y estoy más que a la orden para sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, maestra. Muy interesante plática. Llegaron algunas preguntas por el chat. Nada más tenemos tiempo para estas preguntas. Entonces, la primera es de la maestra Eleni y pregunta sobre la importancia del control de calidad riguroso en los equipos de radiología y la presencia de un físico médico en los servicios de imagen. Bueno, indudable. En esa cadena de atención, déjeme, ya no estoy compartiendo, no necesito estar compartiendo mi pantalla. Déjeme llegar aquí. Sí, la vemos. Sí, definitivamente. O sea, de todo este flujo de atención que están viendo en este momento, la gestión de los equipos de imagen es un elemento de la cadena en sí tremendamente complejo. Entonces, tú necesitas control de calidad para saber que el equipo está bien. Igual necesitas un proceso de selección y especificación de tus equipos cuando los adquieres, cuando los reemplazas. Requieres tu programa de mantenimiento, un programa de vigilancia continua, diaria, de buen funcionamiento de los equipos. Control de calidad interno por parte de los operadores técnicos, más el control de calidad del físico, que es más profundo y más extenso, y es fundamental. Es una parte, un componente que necesitas saber. Tú necesitas saber para poder asumir que tú estás dando dosis fetales, entre comillas, típicas, pues si no tienes control de calidad, si no tienes mantenimiento de tus equipos, si no tienes evidencia del mantenimiento de la calibración de tus equipos y calidad de imagen, ¿cómo sabes que estás dando dosis típicas? Fundamental. Ok, de Fernando Reyes. En el caso de México, ¿los manuales de procedimiento están estandarizados para el sistema público y privado? En el caso de... ¿Cuáles manuales, perdón? Manuales de procedimientos. No están estandarizados. En la normatividad mexicana sabemos que en los establecimientos debe de haber un manual de procedimientos técnicos. Es todo lo que sabemos. Entonces, lo que aquí conviene pues es acercarnos a los especialistas en calidad en la atención médica y de ellos se aprende muchísimo, ¿verdad? Uno cree que sabe hacer un manual hasta que uno trabaja con especialistas de calidad en la atención médica. De Eduardo Leiva. Aquí en México se han desarrollado modelos computacionales que nos permitan mejorar la dosimetría en el ámbito radiológico. Ay, fíjense que no es una pregunta para mí, que no estoy tan cercana al día a día de lo que hay en ese trabajo.
en el trabajo de dosimetría y de modelos dosimétricos. No sé si alguno de ustedes a lo mejor está en capacidad de comentar acerca de los grupos de investigación en dosimetría en la UNAM o en el Estado de México. Sí, esa pregunta la dejaré para quien esté mejor informado que yo. Yo sé que están, sé que ahí están. Bueno, entonces continuamos con la Sí, siguiente. Abrí micrófonos. Bueno, permito que abran micrófonos por si alguien puede intervenir por ahí. Pero viene la de Julián Díaz. ¿En qué caso sería pertinente una intervención médica y cuáles podrían ser las intervenciones pertinentes? Bueno, ok. Vamos a verlo aquí abajito, ¿sí? Un poquito más abajito. Es improbable, ¿sí? Que se tenga que hacer una intervención médica, ¿sí? Afortunadamente, o sea, ya vieron ustedes cuáles son las dosis típicas, asumiendo que tú tienes razones para pensar que estás en las dosis típicas, tú vas a estar en este recuadro que estoy marcando ahorita arriba, ¿sí? Esas van a ser circunstancias normales y el riesgo de efecto determinista en la enorme mayoría de los casos, no es algo de lo que escuchemos frecuentemente, ni siquiera en los países que tienen sistemas de reporte de incidentes más estrictos que los que tenemos en México. Definitivamente no es efectos deterministas por estudios diagnósticos de rayos X, no es algo de lo que veamos publicaciones frecuentes, que haya reportes con una frecuencia alta, ¿sí? Entonces, la mayor de las veces, una intervención por efecto determinista no va a haber. La mayor preocupación para nosotros es cómo manejar el riesgo, el incremento de riesgo de cáncer, ¿sí? En escenarios de radioterapia, en donde se prevé que una paciente embarazada va a recibir un tratamiento que supera los umbrales de dosis para efectos deterministas, esa es una decisión tremendamente difícil a tomar, porque tendrá que optarse por la supervivencia de la madre o no. Sí, es dar el tratamiento y que sobreviva la madre o afectar al producto. ¿Cuándo? Estamos pensando en los efectos deterministas. En el escenario de radioterapia, esa puede ser una pregunta que hay que atender con el paciente. Si el médico radiooncólogo va a tener que atender con el paciente en el proceso de consentimiento. En radiodiagnóstico, no. ¿Sí? No lo vamos a ver frecuentemente. Sin embargo, si estamos en una situación en la que no detectamos el embarazo y le hicimos un estudio multifásico con 4 rastreos de tomografía y resulta que eso fue un protocolo de muy alta dosis, ¿sí? Todavía la probabilidad de que tú excedas una dosis umbral de los 150, 200 miligramos, esto también va a depender un poco de la edad gestacional, ¿sí? La probabilidad de que estás ahí va a ser baja, aún con múltiples estudios, rastreos del abdomen, ¿sí? Pero la indicación, la recomendación es valorarlo, ¿sí? Para el efecto determinista. Lo que va a ser más frecuente es considerar el riesgo de cáncer, ¿sí? Y esa es una de las dificultades y reticencias, una de las razones de reticencia de llevar a cabo el consentimiento informado. Muchas veces es más fácil omitirlo, ¿sí? Que entrar en la dificultad de comunicárselo de una manera adecuada a la paciente. De ahí que la preparación para comunicar ese riesgo sea importante. De Xochitl López, ¿cuál es la sugerencia que nos podría dar para conocer las dosis de los protocolos en los hospitales? Los sistemas de gestión de dosis. Sí. Yo creo que nuestro primer paso es hacer una gestión de la dosis, una vigilancia de la dosis. ¿Sí? Nuestro primer paso es saber, o sea, no entres directamente a preocuparte por las dosis a tu paciente embarazada. Lo primero que tenemos que entrar a revisar es cuáles son las dosis que estamos dando en todo nuestro catálogo de estudios de diagnóstico. Y lo hacemos comparándonos con niveles de referencia.
¿sí? Entonces, yo puedo empezar por ver mi catálogo de estudios de radiografía y ver cuáles son los más frecuentes, cuáles son los de mayor dosis. Identifico niveles de referencia, checo cuáles son las magnitudes físicas en las que están establecidos y entonces yo las mido para mis protocolos, mis protocolos técnicos. Cuando tratas de hacer eso, a lo mejor puede ser que te encuentres con que tienes un problema previo a resolver. Porque mientras no haya técnicas radiográficas estandarizadas, si cada técnico utiliza una dosis diferente y muy dispar, ¿sí? Puede ser que lo primero que te encuentres es eso, pero lo vas a encontrar cuando hagas ese monitoreo de tus dosis y la comparación con niveles de referencia, ¿sí? Y eso es lo que te va a destapar tu área de oportunidad. Trabajas entonces en optimizar tus técnicas radiográficas, verificas que ya estás dando dosis adecuadas, dosis concordantes con niveles de referencia y ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para atender a mi paciente embarazada? ¿Qué medidas adicionales de seguridad voy a utilizar? ¿Sí? Otra vez de acuerdo a los estudios más frecuentemente indicados y los de mayor dosis potencial. Bueno, y la última pregunta, se quedaron muchas en el tintero, pero no tenemos que detenernos en algún momento, de Jorge Corral. En el 2019, la APM publicó en su sitio web un documento en el que ellos asocian, en el que ellos, la asociación no apoya el blindaje fetal y de gónadas en las pacientes embarazadas por ser contraproducente en el diagnóstico. ¿Qué opina de ello? Bueno, ese es un tema que de él se hablaba en 2019 y ya este año ya tenemos los documentos de soporte que nos van a ayudar, hay que echarles una buena revisada, nos van a ayudar a dejar atrás esta práctica del legado, ¿sí? Así es como se está planteando, es una práctica de legado. Y es una práctica de legado porque la protección, voy a hablar primero de la protección de gónadas. La protección de gónadas, pues, se utilizó no por el riesgo de esterilidad en mi paciente, se utiliza por el riesgo de efecto genético. Y con la información que tenemos a la mano hoy en día, no tenemos evidencia directa de que haya efectos genéticos de la exposición a radiación en el humano, por un lado. Por otro lado, las técnicas de imagen en comparación con las que había hace, pues ahora sí que el siglo pasado, o siglo y medio pasado. Las técnicas de imagen, la reducción en la dosis al paciente derivada de la tecnología de imagen actual es bien grande. O sea, ahora usamos menos dosis. Y por otro lado, hay un buen número de publicaciones que han estudiado el costo-beneficio de utilizar el protector, ¿sí? Entonces, muchas veces el protector ni siquiera protege efectivamente las gónadas. Y frecuentemente provoca la repetición del estudio radiográfico, ¿sí? Entonces, el costo-beneficio ya se volteó, ¿sí? Y esa es la razón por la que esta práctica vamos a entrar en una etapa de educación y reeducación para sacar de uso los protectores de gónadas. Un poco lo mismo pasa con la protección fetal, ¿sí? Y cuando atendemos a una paciente para una radiografía de tórax, por ejemplo, le ponemos el chaleco, el mandil en el abdomen, sí se lo ponemos. Y se lo ponemos más por una práctica de seguridad psicológica de la paciente, porque sabemos que la dosis fetal en ese caso, ¿sí? Es sumamente pequeña, ¿sí? Comparable a fondo natural, ¿sí? Entonces, pero le ponemos el chaleco como una medida de seguridad psicológica, ¿sí? Y no nos afecta en absoluto el proceso de la toma radiográfica, a diferencia del protector de gónadas en el niño, ¿sí? Hay otras situaciones más complicadas como las que les mencionaba. Cuando yo tengo un médico que no conoce lo suficiente de los equipos de imagen y no sabe identificar dónde está el tubo, dónde está el receptor de imagen con el arco, el equipo de fluoroscopía,
y no conoce del funcionamiento del control automático de brillo, el chaleco de plomo para protección fetal allí interpuesto me va a resultar contraproducente, ¿sí? Porque se me van a incrementar los factores técnicos, termino produciendo más radiación dispersa o lo que es peor, y créanme, lo he visto con mis propios ojos. El chaleco de plomo encima de la paciente, ¿verdad? Y podemos ver al bebé a través del chaleco de plomo, ¿sí? Y eso es por una falta de conocimiento. Entonces, esas son las razones y mi opinión es definitivamente que estoy de acuerdo y en proceso de empaparme de las recomendaciones que son muy recientes para manejar precisamente la comunicación de este cambio de práctica. Pues muchas gracias a la maestra María del Carmen Franco. Muy interesante la plática. La plática va a estar disponible en algún momento en un canal de la sociedad. Vamos lentos, pero van a estar todas las pláticas. Entonces, bueno, queremos compartir la pantalla para que vean la constancia que se le dará a la maestra. Se le va a hacer llegar de manera electrónica. Maestra, muchas gracias por el interesante seminario. Y bueno, aprovechamos también para presentar el seminario del mes de febrero. De una vez, no sé por qué no lo está. Ahí está. Esperen un momento. Bueno, el seminario del mes de febrero tiene como tema medicina nuclear. Va a ser dado por va a ser dado por un miembro de la sociedad y les voy a leer el resumen de la plática. Lo va a dar el 18 de febrero la maestra en ciencias Katia Patricia Vázquez Rivera. Su título es Desde la planeación hasta la operación de un ciclotrón autoblindado ABT BG75 de unidosis. La implementación en México del primer servicio integrado de medicina nuclear en la península de Yucatán, incluido el primer servicio de ciclotrón autoblindado marca ABT modelo BG75 de Grupo Vitalmex en la región, ha presentado grandes desafíos durante la planificación del proyecto, obra, licenciamiento y puesta en marcha. El seminario abordará los procesos más determinantes, así como los desafíos más destacables que llevaron a optimizar la operación y funcionamiento del servicio. Entonces esperamos contar con su presencia. Ya de nuevo agradecemos a la maestra y pues no queda más que decirles que se mantengan sanos. Sí, muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes. Mil María gracias. Carmen, muy agradecido. Súper plática. Si tienen alguna pregunta, por favor háganlo llegar a la cuenta de correo de comisión.seminarios y nosotros se los haremos llegar a la maestra María del Carmen. Y antes de que te despidas, mi querida Olinka, nada más el anuncio de siempre. La Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina es una sociedad abierta, encaminada justamente a tratar de hacer que la física médica en México avance en beneficio de todos los pacientes. Y está abierta. Entonces, aquellos que gusten asociarse serán bienvenidos, pueden presentar su postulación, la cual será estudiada y esperemos que sea aceptada. Agradecemos también la presencia de todos los participantes de países hermanos como son Costa Rica, Honduras, Perú, Argentina, Bolivia, Perú. Les agradecemos mucho su presencia, son bienvenidos. Y les recuerdo también que tenemos por ahí un asociado, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, insisto, la sociedad... Y en Argentina. Y en Argentina, cierto. Entonces, pues la invitación queda abierta. Ojalá necesitamos de todos ustedes para hacer una sociedad fuerte. Necesitamos de todos ustedes, sean profesionales o sean estudiantes, serán bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.